Ok, ok, listo, listo, listo. Entonces, estimado Juan, estimada Carolina, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Samuel, todo muy bien, muchas gracias. No, Bueno, gracias a ustedes por estar por acá. Qué gusto tenerlos nuevamente. Qué gusto tenerlos nuevamente. ¿cierto? Realmente, sí, sí, estamos en nuestro segundo día del evento. Estamos en nuestro segundo día del evento de la tarde y concluimos. Esto es uno de los eventos que finaliza la tarde, que finaliza este evento, que realmente ha sido cargadito de información. Espero que haya sido así para todos los participantes que están por acá. Y yo creo que muchas personas se nos van a ir uniendo durante lo que vayamos conversando. Y un poquito preguntarles, Juan, Carolina, ¿qué es lo que tienen preparado para nosotros el día de hoy? Entiendo, ayer nos fuimos con algunos conceptos, el día de hoy nos vamos a ir ¿con qué? ¿Qué deberíamos esperar del día de hoy? Bueno, Samuel, ayer hablamos un poco de la historia, de los cambios y los retos que nos trae todo el tema de la pandemia, de la revolución que nosotros estamos viviendo ahora mismo en la logística. Hoy les traemos algo mucho más participativo y queremos mostrarles, según el conocimiento que nosotros tenemos en el mercado por estar todos los días acompañando empresas en estos procesos, cuáles son esas 10 tendencias en la gestión logística, pero muy enfocado a la logística de transporte, a la logística de la última milla. ¿Por qué en esa logística? Porque es la que más ha sufrido cambios y la que más tiene retos en este proceso de post-COVID, ¿no? Post-pandemia. Porque hoy en día las compañías las compañías de transporte y las generadoras de carga para poder hacer llegar su mercancía al consumidor final tienen un reto gigante en todo el proceso de transporte. Entonces, nos vamos a ir por ese lado, pero queremos también que los participantes que tengan la oportunidad nos cuenten qué han hecho, nos cuenten en sus empresas cómo han hecho esa transformación, cómo la han vivido, qué cosas buenas y qué cosas no tan buenas han tenido en esas experiencias. Y bueno, les vamos a contar un poco, con Juanda les traemos hoy algo de experiencias que hemos tenido con algunos de nuestros clientes, las traemos como a modo de demostración, porque por respeto a la información de nuestros clientes, pues no podemos mostrar directamente la información de ellos, sin embargo, siempre nos quedamos con esas demostraciones, con información algo falsa, pero para que ustedes se lleven una idea de lo que han hecho muchas empresas en América Latina, porque tenemos ejemplos de compañías de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile. Entonces, eso traemos hoy, Samuel. Excelente, excelente. Entonces, el día de hoy va a ser un tema muy, muy visual. Vamos a quedarnos con muchas imágenes en nuestra retina. Yo creo que vamos a tener algunos ejemplos. Y ahí yo sí, realmente los invito a los participantes. Abran el micrófono. Eh, Consulten, pregunten, sean partícipes también de este momento. Porque al final del día esto es para ustedes. Esto es para ustedes, así que yo sin más, con esta pequeña introducción, no sé si comenzamos con la presentación y damos pie a muchas consultas, a muchas inquietudes que seguramente los participantes tienen por acá. Claro que sí, Samuel, muchas gracias. Bueno, para que no nos acompañaron ayer, nos presentamos nuevamente. Hoy los vamos a acompañar en esta tarde Juan David Vaca. Es el Country Manager para Location World en Ecuador, en la operación de Ecuador. Tiene 15 años de experiencia en todo el ámbito gerencial, con un enfoque muy claro en desarrollo de personas para venta consultiva y para acompañar empresas, acompañar corporaciones en la transformación digital, en el acompañamiento y el proceso de logística transformado en una era digital. ¿Y quién les habla? Carolina Castro. Yo soy magíster en Administración Internacional, llevo 11 años también en este proceso. Hoy en día para Location World trabajo como la Country Manager en Colombia y bueno, llena de retos y de mucho aprendizaje, porque definitivamente si hay algo que a mí me enamora mucho de todo este proceso de tecnología es que uno no para, ¿no? No hay zona de confort cuando se trabaja en tecnología, estamos a mil. Entonces, bueno, eso nos encanta. Además que trabajamos para una compañía bien disruptiva
Location World es una compañía que lleva aproximadamente 12 años en el mercado y es una empresa que pasó en 4 años de ser una startup de 50 personas en un país a ser casi 200 y con presencia en 9 países en América Latina. Vamos creciendo de una manera exorbitante, o sea, creo que somos de las pocas empresas que podemos decir la pandemia nos dio la oportunidad de crecer abismalmente y acompañamos empresas, somos el proveedor de compañías muy grandes en América Latina, como por ejemplo YPF en Argentina o Entel en Chile, en donde lo que hacemos con ellos es crear ecosistemas IoT que acompañan todo el proceso logístico de estas empresas y generan mucho valor para sus consumidores finales. Eso hacemos en Location World, entonces hoy les vamos a acompañar y les vamos a compartir un poco de lo que han hecho nuestros clientes que consideramos ha sido muy exitoso para ellos y esperamos que también puedan aplicarse y ser de mucho éxito para sus empresas. Entonces, bueno, voy a iniciar. Les voy a iniciar contando un poquito de las estadísticas de la región y de cómo han cambiado esas estadísticas entre el año 2018 y el año 2020 y los cambios son abismales, abismales. En las tecnologías específicamente, las más utilizadas en logística, tenemos diferentes, bueno, escogimos las más fuertes en cambios. La primera es rastreo y seguimiento de pedidos. Pasamos en el 2018 de tener un 14,5 a tener en el 2020 un 50,8, que eso es un crecimiento gigante. La segunda son los sistemas y los aplicativos ERM, que también pasamos de tener un 2,4 a tener un 35,6. Pronóstico y planeación de demanda. Cada vez la logística quiere saber más qué está pasando, cómo se organizan, qué necesitan, cómo se van mirando hacia el futuro y pasamos de tener un 2,1 de empresas que se pronostican, se planean en su demanda a tener el 42%. La planeación por TMS pasamos del 1,4 al 38,4 en solamente 2 años. Otras tecnologías en general pasó de estar en 0 a estar en un 66%, eso depende mucho del sector al que se está llegando. El Big Data, el famoso Big Data, y es el nuevo oro del mundo, la información, el 18,4%. Creo que nunca habíamos valorizado o valorado ni siquiera, ni la hemos valorado ni la hemos valorizado todavía la información como la estamos haciendo ahora. Y las torres de control que van muy dirigidas a los generadores de carga, no solamente al transportador, sino al que genera la carga que necesita controlar en dónde está su carga y cómo todas esas empresas de transporte la están ejecutando, han crecido el 8,8% en ese proceso. Un poco más de estadísticas, los componentes más importantes en los costos logísticos, traemos los transportes, el transporte, el componente administrativo, el componente de almacenamiento, de inventarios y costos en general, y también cambios bien importantes entre los 2 años que estamos hablando. El primero, por ejemplo, el almacenamiento pasó de ser el 46,5 a ser el 13,9, disminuyó considerablemente, pero por ende el inventario pasó a ser el 29,3%. Hay aquí un componente importante en el transporte, por ejemplo, pasó de ser el 35,2 al 30,7. Muy seguramente esto es debido a la tecnología que se empieza a implementar, porque al final la implementación de la tecnología ayuda mucho a la reducción de costos, sobre todo de costos escondidos, que al ojo de nosotros como seres humanos es muy difícil de encontrar, pero que con tecnología se empiezan a encontrar. Y una última de componentes logísticos, los índices de calidad logística y los problemas de entrega. Esto ha sido uno de los principales problemas post-COVID que nosotros tenemos y es que las principales problemáticas que se generan en la entrega de pedidos en transporte son problemas de entrega causados por el cliente. Al final el cliente es el que sufre, ¿no? Y al final, bueno, esto es en general, pero al final el que se ve más afectado, aparte de nuestro cliente, es la imagen de mi empresa.
Entonces, hay diferentes tipos de problemas que se ven. El primero son problemas de transporte específicamente. Y hoy en día, al crecimiento que nosotros tenemos en la última milla, en la necesidad de la última milla por el crecimiento del e-commerce específicamente, pues los problemas de transporte aumentan. Con todas las oportunidades aumentan los problemas. Y el problema 65,8%. Problemas en las entregas por causas del cliente. Aquí se refiere mucho a el cliente no recibe, el cliente no estaba, el cliente no lo ubicamos. Y esto aquí falta mucho la comunicación, ¿no? Cómo el cliente puede llevar ese control de lo que va a recibir, cómo puede estar listo para recibirlo, para evitar y disminuir este 42%. Creo que ahí nos quedamos nosotros muy, muy cortos. Todavía el cliente no tiene esa capacidad. Las compañías todavía despachan por medio de una empresa de transporte y el cliente tiene que estar disponible las 24 horas para cuando le llegue el despacho. Entonces ahí se presentan muchos problemas, muchos reprocesos, muchas ineficiencias y ahí está este 42% representado. Bueno, robos y actividades criminales, que definitivamente esto es un tema más de cultura y de tema social en nuestros países, pero representa un 26% casi. Problemas de almacenamiento, un 19%. Problemas de inspección, un 18,9%. Siniestros en general, el 15%. Rupturas de cadenas de frío, el 5,4%. Sigue siendo alto las rupturas de cadenas de frío, y a otros un 3,9%, pero aquí quisimos representar como cuáles son esos índices que disminuyen los valores de calidad o la valorización de calidad que nos generan nuestros clientes hacia las compañías. Y aquí les quisimos hacer un resumen de estas tendencias. ¿Cuáles son las tendencias o cuáles son esos KPIs que hoy en día las compañías de transporte y de logística quieren controlar? Y le doy paso a Juanda para que nos cuente un poquito más de este detalle. Gracias, Caro. Sí, muy importante. Es importante basarnos en las estadísticas. Como bien lo mencionaba Carolina hace un instante, tomando la fuente estadística de cómo se mueve la región, vemos que los problemas de transporte en toda la cadena logística representan el 65,8%. Es un rubro realmente grande. Y es un rubro que definitivamente debemos empezar a atacar desde nuestra cadena logística. La ruptura de las cadenas de frío, si bien es cierto del 5,4%, pero para una empresa que transporta temas de farmacéutica, insumos farmacéuticos, que transporta también alimentos perecibles, se convierte en un dolor de cabeza. Entonces, debemos ir atacando por ahí. Posterior a un análisis de 300 clientes en la región, hemos estructurado un resumen de los indicadores más utilizados por las empresas en Latinoamérica. Ya hablan principalmente de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, en donde con la implementación de buenas prácticas se ha logrado identificar estos 10 tendencias de KPIs de control, que muchos de ustedes lo pueden estar aplicando o muchos no saben cómo aplicarlo. Muchos de las entrevistas que tenemos con varios clientes de la región nos dice, oye, el tema es que yo no sé qué medir. No encuentro a veces la forma de cómo medir cierto tipo de cosas. Entonces, lo que hemos hecho es poder resumir todo esto para que ustedes tengan de primera fuente cuáles son los KPIs que se están midiendo y que logran llegar a esa eficiencia. Vamos a ver luego un poco más de detalle, casos de éxito, cómo han sido una buena aplicación, cómo ha sido una mala aplicación, pero para ello es primero identificar justamente cuáles son estos KPIs. Entonces, primero empezamos por un uso de flota. En Colombia lo conocen como un plan estratégico de seguridad vial, que es importantísimo. Nos permite identificar en un solo vistazo cómo se está usando la flota vehicular, como por ejemplo la cantidad de vehículos que están en operación, los números de viaje que realizan, los kilómetros recorridos en un tiempo determinado, el tiempo en relantí. Muchas empresas no miden el relantí, y el relantí es un consumo de combustible. Y ese consumo de combustible que está siendo utilizado cuando el vehículo no está operando es un costo y es un gasto realmente que debemos empezarlo a controlar.
los puntajes de conducción, la emisión de CO2, todo eso podemos ver en un uso de flota. Y todos estos parámetros convergen justamente a un KPI que se llama el uso de flota. Luego lo vamos a ver cómo se lo puede aplicar. El segundo es el control de viaje y productividad, que es técnicamente la evaluación de los viajes. Qué duración tiene, la distancia que han recorrido los vehículos. Por ejemplo, para flotas tengo unos viajes con descanso o sin descanso, porque es importante también aplicar el tema del descanso de los conductores, como lo hablábamos ayer. La cadena logística debe enfocarse también a las personas y el rendimiento. Mientras más precautelemos la seguridad del conductor, mucho mejor vamos a tener un resultado efectivo en el tema de la logística. Y varios parámetros adicionales también en el control de viaje de productividad que pueden ser medidos como por ejemplo el tiempo de la carga, el tiempo de descarga de vehículos, otros parámetros que también podemos verlos y luego lo vamos a comentar a detalle. El control de mantenimientos, muy importante, la planificación del mantenimiento por consumo, por tiempo de horas, por kilometraje, por información del odómetro, es importantísimo. Ahora, y muchos clientes miden el control de mantenimiento solamente por un control manual que lo están realizando cada vez que el vehículo llega y te dice, bueno, tantos kilómetros recorrió y luego metes un CARDEX y este CARDEX de alguna manera lo tratas de digitalizar en Excel y te entrega información, pero como decíamos ayer, lo importante de todo esto es que cambiemos todas estas prácticas antiguas que si bien fueron buenas y sirvieron en su momento, pues ahora están dejando de ser y tenemos que pasarnos al siguiente nivel. Y ese siguiente nivel es digitalizar toda esta información. Los tiempos de entrega, en ruta es importantísimo, los tiempos de conducción, los tiempos de entrega hacia los clientes. Al inicio hablábamos contigo, Samuel, tema muy importante, ¿no? Ya no es en cuanto, si tú tienes una posibilidad de entregarme a domicilio un producto, no, ahora es en qué tiempo me vas a entregar. Y el segundo es y el tercero es la experiencia de entrega, es decir, mientras yo hago el pedido hasta que me llega el producto, ¿qué experiencia tengo? ¿Cuál es mi journey? Y después de eso también tenemos que empezar a canalizar cuál es el tiempo de mi logística inversa, en el caso que el cliente requiera devolver un producto. Y para todo ello necesitamos medir de punta a punta, desde cómo estoy almacenando mi producto, cuáles son mis KPIs de almacenamiento, cuáles son mis KPIs de distribución de transporte, cuáles son mis KPIs de entrega. Inclusive también entran muchas herramientas de poder evaluar cómo el cliente se siente después de mi entrega. ¿Sí? Entonces, todo esto nos podemos de alguna manera resumirlo en un KPI que lo podemos denominar como tiempo de entrega. La parte de ruteo dinámico, la última milla, la programación de rutas fijas, rutas dinámicas. Igual lo comentábamos, durante la pandemia revolucionó mucho el e-commerce. Todo el mundo está metido en e-commerce, lo comentábamos ayer. Pero el gran problema del e-commerce ahora es, yo me pongo una startup, me pongo un emprendimiento en donde monto mis productos en un e-commerce, pero el problema es ahora cómo hago que llegue al cliente ese producto. Y como decíamos, tengo que hacer que esa experiencia hacia el cliente sea buena. Entonces, tengo que implementar de alguna manera un ruteo dinámico que me permita justamente que el cliente pueda ver en qué tiempo va a recibir. Disminuir ese KPI que lo mencionaba Carolina en la lámina anterior, cuando el cliente no recibe la mercadería. ¿Y por qué no recibe la mercadería? Porque no tiene una buena comunicación, porque el cliente no sabe en cuánto tiempo le va a llegar, no está enterado durante todo este proceso. Entonces, todo esto lo podemos simplificar un ruteo dinámico. Calificación del conductor, algo importantísimo, estilos de manejo, aceleraciones bruscas, frenados bruscos, excesos de velocidad, y todo esto nos lleva a un ranking de conductores para poder determinar cuáles los mejores conductores que tengo en mi nómina, cuáles son los conductores promedio y cuáles son los conductores que realmente me están trayendo problemas. Determinar esto es importante. Hablábamos de el impacto que tienen los accidentes. Y si no mido a los conductores, pues no puedo saber qué riesgos de accidentabilidad tengo en el futuro. A cuáles sí tengo que premiarlos, a cuáles tengo que envolverlos en una llamémoslo como en una política de conducción.
una escuela de conducción para que puedan llegar a los parámetros que yo estoy buscando como empresa logística. Y a los que definitivamente no están llegando, no cumplen con los parámetros, pues lastimosamente poder buscar una forma de solucionarlo, porque es importante, las personas que no cumplan con estos parámetros son definitivamente un alto o comprometen un alto riesgo a la empresa, de mi producto, de mi imagen y todo lo que está por detrás en el tema de accidentabilidad. El control de la temperatura y humedad, lo veíamos hace un instante, no es muy importante para la cadena de suministro de alimentos, alimentos perecibles, industrias farmacéuticas, el control de la temperatura y cómo va esta temperatura durante todo el viaje, manteniéndose o teniendo picos de temperatura. Uno de los problemas grandísimos que encontramos hace varios años atrás en una empresa muy grande en Latinoamérica era que una empresa de supermercados, era que sus productos de, por ejemplo, las lechugas, salían de la bodega principal, salían todo bien con una muy buena temperatura, pero llegaban al destino, llegaban dañadas. ¿Por qué? Porque la cadena de frío al inicio era bien, se mantenía muy bien la cadena de frío. Al momento de llegar estaba también con índices de temperatura excelentes, pero el problema que tenían era que en el camino sufrían picos de temperatura. ¿Qué necesitaban hacer? Medir la temperatura y encontrar el porqué, el origen del problema. Como bien hablábamos el día de ayer, ¿dónde está el arte de la logística? Encontrar esos problemas, de encontrar esos errores que si no los solucionamos a tiempo, pues nos traen realmente problemas, sobre todo económicos. Las integraciones. Estamos viviendo una revolución, como bien lo mencionaba Carolina también, una revolución muy importante de tecnología y de administración de información, de canalización de datos. Y si es que trabajamos con sistemas a modo de silos, es decir, tengo un ERP en el cual todo llena en mi ERP, pero este ERP no se conecta con mi CRM, o el CRM no se conecta con mi plataforma, o mi ERP no se conecta con mi plataforma de rastreo. Si no se conecta lo que estamos haciendo, no hacemos una integración de información entre plataformas, lo que hacemos es forzar al equipo para que maneje diferentes tipos de reportería selectiva por cada una de estas plataformas y luego unir esto a través de un Excel y todo esto es muy complejo. Muchas empresas se han visto obligadas inclusive a hacer desarrollos internos y desarrollos propios que, como lo comentábamos el día de ayer, muchas veces se convierten en algo tortuoso, porque el desarrollo es muy, muy costoso, el desarrollo lleva mucho tiempo, y muchas veces el objetivo del desarrollo no termina siendo lo que inicialmente se estaba proponiendo. Entonces, caemos ¿en qué? En frustraciones. Y nos ha pasado a muchos, en la experiencia que tenemos ya de algunos años, que el momento de implementar un nuevo sistema, el desarrollo de un nuevo sistema que no cumplió con las expectativas con las que se habían iniciado, genera justamente esta frustración, que al final del camino es un costo que no fue bien aplicado. Y por otro lado, el tema de reducción de accidentes. La implementación de sensores de fatiga, de cámaras de analítica a bordo, de aplicación de asistentes de conducción. Ahora lo veíamos, y es algo importante, porque hasta hace muy poco tiempo atrás lo veíamos súper difícil, ¿no? Veíamos solamente en grandes empresas europeas, americanas, israelitas, que podían utilizar cámaras para poder hacer análisis del conductor, para poder entender o poder apoyar al conductor en momentos difíciles para poder ayudarle en ese instante o para controlar si es que está en ese mismo instante de la conducción, está fumando, está tomando, está distraído. Entonces, todo ese tipo de tecnología ahora ya está en la región y lo importante es que ya dejó de ser muy costosa, porque todas las empresas grandes las estaban de alguna manera ya teniendo por sus similares en otros continentes, pero no lo podían aplicar en la región por el valor que tenían. Ahora, ya en Latinoamérica, existe justamente esta tecnología y que realmente es de un costo muy accesible. Entonces, en base a estas tendencias, y ahora sí abrimos nuevamente los micrófonos, Samuel, como habíamos acordado y planificado en esta reunión,
Lo que queremos es un poco preguntarles a la audiencia si está nuestra logística, la logística de nuestra empresa, ¿está preparada para convertirse en una logística 5.0? Los KPIs que les mencionamos anteriormente, ¿los estamos aplicando? ¿No los aplicamos? ¿Qué es lo que necesitamos para aplicar? Entonces, ahora sí, volcamos un poco la pregunta a la audiencia, que nos respondan y nos comenten cómo están aplicando la logística y qué ven que se puede hacer con cada uno de sus casos en específico. Entonces, como ahora les toca a ustedes, ahora les toca a la audiencia. Tal cual. Ahora le toca a la audiencia, ¿no? Le toca a los participantes un poquito que nos puedan comentar. A ver, yo sé que no todos, aquí hay situación y situación, ¿no? Al final del día puede ser que estemos escuchando nada más desde nuestra oficina o desde el lugar donde estemos trabajando. Si no pueden encender el micrófono, por favor, está el chat y con mucho gusto podemos ir recibiendo sus consultas. Así que, bueno, y mire, aquí tenemos a alguien que quiere participar. Por favor, Carla, puede bueno, quitarse el micrófono, no, perdón, quitarse el silencio, y ahí podemos conversar un poquito. Carla, sobre la mano. Compañeros, buenas tardes. Estoy con el usuario de Carla, mi compañera de talento humano. No se preocupe, ¿cómo está? Buenas. Bueno, yo trabajo en Grupasa, acá en la planta de Ecuador. Es una cartonera, un grupo papelero. Antes de entrar un poco a la pregunta que menciona aquí el compañero, si estamos preparados para la logística 5.0, un poco estaba reflexionando sobre los indicadores que él mencionaba. Por ejemplo, acá nosotros no tenemos flota de transporte. Tenemos un alto volumen de despacho, pero no tenemos flota de transporte. Todo es tercerizado. Tenemos contratos, subcontratamos compañías de transporte, tenemos alrededor de 20 compañías de transporte, tenemos vehículos más o menos, tenemos una cobertura para unos 500 vehículos, entregamos nuestro producto a nivel nacional y manejamos otros tipos de indicadores. ¿Qué indicadores? Un poquito para construir en la mesa. Productividad. La productividad es clave, ¿no? Toneladas por hora, toneladas horas por persona. ¿Cómo va esa tendencia? ¿Cómo va esa evolución? El tema de la calidad del despacho. ¿Cuántos reclamos se generaron, ¿sí?, por un error en el despacho versus los pedidos totales facturados o despachados? El tema de los TIF. Clave también para medir el tema del nivel de servicio. Está compuesto básicamente de dos variables, ¿no? El on time y el in full, ¿no? A tiempo y completo. Si llegamos con la cantidad requerida por el cliente y si llegamos con la franja horaria solicitada por el cliente. Indicadores clave que tenemos acá, el tema del costo de distribución. Sí, tenemos una flota tercerizada. ¿Qué porcentaje es del costo total que tenemos acá? ¿Cuál es la tendencia? ¿Va subiendo, va bajando? ¿Cómo nosotros como logística podemos optimizar el costo de distribución? La calidad de cómo ubicamos los camiones para que se vaya casi que al 100%. No es fácil. Para ello necesitamos aquí sí la aplicación tecnológica un poco para que nos ayuden con ciertas herramientas para ver cuál es la mejor opción para ubicarlo. Sí, porque acá sí tenemos, bueno, manejamos el tema de SAP, sí, tenemos SAP, tenemos otros programas también donde se programa el despacho, ¿sí? Entonces, como les comentaba, los indicadores que vimos anteriormente es para, claro, una compañía que tenga transportes propios. Acá no, acá ya tenemos una tarifa predefinida, las compañías de transportes licitaron y trabajan bajo ese tarifario. Entonces, un poquito para construir sobre lo que estamos mencionando, ¿no? Y quisiera ver los aportes, ¿qué opinan? ¿Qué pueden construir? Tú me compartes, ¿me puedes volver a repetir tu nombre, por favor? José Pacheco. José, gracias. José, sí, definitivamente son
necesidades diferentes, los generadores de carga versus las empresas de transporte. Ahora más adelantito que vayamos a ver un poco más al detalle en estos ítems que Juan David nos enunció, vamos a ver un poquito más de detalle de esos generadores de carga también que pueden tener. Nosotros tenemos, por ejemplo, compañías generadoras de carga que no son dueñas de un solo carro, pero que tienen en sus flotas de transporte tercerizadas 4.000 vehículos, que hacen despachos a minoristas y a mayoristas. Entonces, por ejemplo, les vamos a mostrar un tablero de algo así similar, en donde les da tiempos de entrega, tiempos de recorrido, tiempo en el cliente, cuánto se demora en un cliente minorista, cuánto en un cliente mayorista, cuánto debería ser, cuántos de los carros cumplen esos rankings, esos KPIs que se están midiendo. Y existen unas herramientas en las cuales también el conductor puede tener una aplicación en donde va haciendo todo el seguimiento de la entrega de la mercancía, y eso se le va entregando como información al generador de carga en tiempo real. Entonces pueden saber el tiempo estimado del viaje, cuánto se demora en llegar donde el siguiente cliente, si se va a cumplir la ventana horaria que se estableció con el cliente, si definitivamente se va a cumplir la ruta. Si yo salí con una ruta establecida de 31 clientes y se me llegó el mediodía y llevo 10, seguramente no voy a cumplir. Entonces, que el generador pueda tomar acciones rápidas y enviar otro carro o avisarle al cliente antes de no cumplirle, decirle algo va a pasar con su transporte, no va a llegar la mercancía a tiempo, y empezar a tomar buenas decisiones en tiempo real. No post, ¿no? Porque lo que está pasando mucho ahora es que las decisiones son póstumas. Y cuando yo ya, eso es como dice el dicho, llorar sobre la leche derramada, pues ya no hay mucho para hacer. Entonces, la idea es que sí, que ustedes se lleven un ideal de lo que han podido hacer muchas compañías, y al final les vamos a dejar nuevamente nuestros números para que ya una asesoría un poquito más específica a las necesidades que ustedes tienen, con gusto les podemos acompañar. Sí, adicional, José, es que un poco lo que tú mencionabas, tengo SAP y tengo otros sistemas por los cuales de alguna manera logro extraer información para poderla procesar. Parte fundamental del proceso que tiene que pasar ahí es lograr interconectar estos sistemas más la información que vaya a generar la flota tercerizada. Súper importante. Y aquí qué bueno que lo topó Carolina. Es que dentro de la pirámide logística, y lo hago así porque es importante revisarlo, en la punta de la pirámide están los generadores de carga, es decir, en este caso Grupasa, que generan toda la carga para operadores logísticos que son tercerizados y específicos justamente para mover la carga que genera el generador de carga. Acá, los KPIs importantes es cómo, primero, lograr obtener la información de todo el transporte logístico que le entregue bajo las condiciones y bajo los requerimientos y KPIs que exige el generador de carga. En este caso, Grupasa le va a decir, mira, yo necesito que tú tengas un sistema de GPS que me permita primero tener información para hacer mi análisis. Una. Dos, y lo bueno es que necesitas estandarizar, porque muchas veces cuando tienes muchos sistemas de rastreo, muchos sistemas de IoT, lo que hacen es generar mayor trabajo. Dos, una vez que ya tienes todo el tema de generar información, lo que necesitamos es tener claridad, justamente lo que tú me decías. Quiero entender mis costos de distribución. Quiero entender la calidad del despacho. Quiero saber si estoy a tiempo en mis entregas. Con todos estos, generamos los KPIs y empezamos a poner al tercero, al transportista, esos KPIs para empezar a ver cómo vamos cumpliendo. Bien lo decía Carolina, en breves láminas vamos a poner un caso en cómo estamos, inclusive en qué tiempo el generador de carga puede determinar en cuánto tiempo llega el producto hacia tiendas minoristas, inclusive hasta a tiendas minoristas, que es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos temas de tráfico, temas de distancia, temas de última hora que se complican la entrega, entonces generamos un ruteo
dinámico, es decir, ya no tiene que ir el vehículo por esta avenida porque está obstruida, me voy por acá, o el vehículo tuvo un problema, tengo que enviar un vehículo para que le dé soporte y todo esto. Desde mi punto de vista, lo que necesitamos hacer es justamente tener claro cuáles son cada uno de estos frentes que necesitamos ir evaluando para en conjunto con los transportistas que son terceros. Y la verdad es que en Latinoamérica, José, en toda Latinoamérica, desde Colombia hasta Argentina, las grandes empresas no tienen transporte directo propio. Todos tienen transporte tercerizado, la mayoría. Entonces, eso te invito un poquito más adelante para poder revisar justamente estos casos, cómo lo vamos resolviendo en el camino, José. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, José. Vamos con una segunda pregunta, creo que está en el chat. Sí, Buenas justamente. tardes, yo tengo... Bueno, Arturo tiene una consulta. Sí, buenas tardes. Por aquí Arturo era desde Colombia. Me llamó la atención los KPI que habías mencionado sobre el plan estratégico de seguridad vial, porque aquí en Colombia es muy importante. ¿Qué miden o cómo se manejan esos KPI? ¿Cómo nos pueden ayudar en esa parte? No sé si Carolina o... Dele Caro. Ya, gracias. Bueno, se miden diferentes cosas. El tablero inicialmente está basado dentro de los 5 pilares como estratégicos que exige el Ministerio de Transporte en Colombia. Entonces, tiempos de actividad, conducción, el uso de la flota, el modelo de conducción, aceleraciones, frenadas bruscas. Sin embargo, ahora también dentro de los ejemplos de éxito que vamos a mostrar van a tener la oportunidad de ver un poco más de lo que nosotros hemos desarrollado, porque hemos ido un poquito más allá, inclusive nos vamos hasta una matriz de mantenimiento y una matriz de uso de flota, en donde van a poder tener como un control general de la administración de la flota como tal, desde 5 vehículos en adelante. El Plan Estratégico de Seguridad Vial en Colombia exige desde 10 vehículos en adelante que sean administrados, propios o tercerizados. Aquí nosotros lo hacemos para cualquiera de nuestros clientes. De por sí es un sistema que ya está por default en la plataforma, así que cualquier cliente puede tenerlo. Cualquier cliente que tenga 1 o 2 vehículos en adelante ya puede tener acceso a un tablero como estos. Y en donde tiene una cantidad de información bien interesante en general para administrar la flota. Estimada Carolina, tal vez usted está presentando algo adicional a este, porque me dice un tablero como este, pero solo veo la pregunta. No aún, ya, Samuel. Vamos para allá. vamos a ver allá. Yo me estoy adelantando. Te estás adelantando. Y algo importante acá es que, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho bien en Latinoamérica? Hemos adoptado buenas prácticas. Colombia utiliza este plan de seguridad vial. Lo que hacemos es, ok, Colombia de alguna manera como un ente controlador, lo que hizo fue colocar estas métricas, ok, estas métricas las hemos implementado en el resto de Latinoamérica, porque han adoptado una buena práctica y a nosotros les enseñamos a nuestros clientes cómo adoptar estas buenas prácticas. Si bien es cierto, por ejemplo, en Ecuador, donde yo estoy, o en Perú, no existe este plan de seguridad vial, pues bueno, ahora las empresas las adoptan y las adoptan de una buena manera y tienen ahora un KPI muy importante para poder trabajar. Así que es parte justamente de nuestro trabajo el aplicar buenas prácticas de otras regiones a traerlos a nuestros países. Por otro lado, Jorge Guerrero nos pregunta y nos dice, y es una muy buena pregunta, dice, yo te hablo desde el punto de la compañía de transporte. Excelente poner al servicio del cliente esta tecnología, pero ¿cómo le hacemos entender al generador de carga que las tarifas deben ser acorde a los costos de transporte? Se genera una problemática, y es cierto, no pasa en todo lado, inclusive en Europa, en Estados Unidos, en todo lado. Pero ¿cuál es el punto acá? No podemos, si nos ponemos en la posición justamente en la pirámide de un transportista, de un operador logístico, no podemos mostrar al generador de carga cuáles son nuestros costos y todo esto si no tenemos una información adecuada.
También en Latinoamérica hemos aportado a los transportistas y a los operadores logísticos de la información necesaria para que cuando llegan justamente a los generadores de carga pueden mostrar cuál es la real operación, cuáles están los costos por detrás y cómo es que realmente sea un servicio. Ahora, parte fundamental de un operador logístico es cuando llega al generador de carga y le dice, mira, generador de carga, yo tengo todo este estándar de servicio. Y el estándar de servicio que te ofrezco sobrepasa tus expectativas porque yo te puedo llegar a tener inclusive mejores KPIs de lo que tú tienes. Desde ese punto de vista y en ese instante, cuando un operador logístico llega al generador de carga con información suficiente y mostrando el diferenciador en información y el diferenciador en su servicio, es ahí cuando se puede inclusive llegar a negociar mejores precios. Muchos casos nos han pasado acá en Latinoamérica que les hemos aportado también a los clientes y han generado inclusive mejores, han llegado a tener mejores acuerdos con generadores de carga y adicional han tenido mayor cantidad de clientes porque realmente están mostrando que es muy eficiente en el servicio. Eso y vamos a ver también casos de adelante. Vamos, otra pregunta tal vez adicional, vamos con una última, ¿les parece? Para luego ir avanzando y luego vamos también resolviendo en el camino más preguntas. ¿Alguna pregunta adicional? Perfecto, entonces vamos ahí. ¿Cómo transformar digitalmente nuestra logística? Primero, es importante considerar que todas las iniciativas de transformación digital en la cadena de logística deben iniciar con análisis, como comentábamos ayer. Si estoy dentro de una estrategia de transformación digital en la logística, debo saber en qué situación estoy ahora. Y este análisis debe ser muy claro para saber qué es lo que me vino pasando, qué es lo que voy a pasar, qué es lo que me debería pasar y hacia dónde quiero llegar. Y sobre todo entender las oportunidades y entender también las dificultades que el sector logístico tiene, ¿no? Nuestra región Latinoamérica es una región muy complicada por varios temas, inclusive la orografía, la calidad de carreteras, las distancias, los tiempos de entrega y todo eso son temas muy importantes que debemos analizar el momento de que tenemos nuestros clientes para poder hacer esta transformación digital. Entonces, es importante para ello primero entender, y así les voy a hablar a breves rasgos, cómo implementar o qué acciones tomar para implementar esa transformación digital en la logística. Y primero es importante establecer un punto de partida y fijar los objetivos. Evaluar qué necesito digitalizar de manera inmediata, qué necesito digitalizar a mediano plazo y qué necesito digitalizar a largo plazo. Por ejemplo, necesito eliminar el uso del papel, los registros manuales que hablábamos de un instante, que hasta ahora existen en nuestro continente. Luego, posterior, necesito eliminar los reportes en Excel. Porque hacer un reporte en Excel me implica que debo contratar un grupo de personas en que estén recibiendo información, tabulando información, hacer tablas dinámicas, revisando, haciendo auditorías. Pues es todo un proceso complejo que hasta ahora lo vivimos mucho en nuestros países y que, como les comentaba ayer, estos procesos toman semanas y muy probablemente nosotros cerramos me pongo por ejemplo el mes de octubre y hasta ahora el 18 todavía no tenemos información de lo que ha pasado en el mes de octubre. Es decir, llevamos 18 días de tardanza para tomar una decisión correcta, que durante estos 18 días también se vinieron generando los mismos errores. Entonces ahí es cuando no podemos encontrar solución y vemos trabas y empezamos a patinar cuando realmente no encontramos el punto de inicio. Que el punto de inicio es elimino papeles, elimino reportería en Excel y ahora, ¿qué es lo que necesito llegar a hacer? Y entonces, claro, ¿cuál sería el objetivo? Planteamos de que debemos establecer un punto de partida y debemos fijar un objetivo. El punto de partida es, ¿qué es lo que debo hacer? Y el objetivo principal es, quiero automatizar mi reportería. Quiero tener información inmediata. Ese es mi objetivo. Ok. Y es un poco lo que debemos de empezar a tomar en cuenta para hacer nuestra digitalización. Luego, confiar en el talento.
¿Y por qué confiar en el talento? Porque si bien ya queremos eliminar todo esto, lo que les comenté anteriormente, entonces necesito capacitar a la gente en estos procesos digitales. Y es importante que estas personas primero tengan la capacitación adecuada, luego asuman con responsabilidad y ese cambio de mindset. Y es importante que utilicemos ya este concepto del cambio de chip, porque las primeras personas, y nos pasa muy seguido cuando visitamos clientes, es que las personas dentro de logística son las primeros que se rehúsan a implementar tecnología en la logística por el temor, por la incertidumbre, porque probablemente mañana no, me van a despedir porque ya van a hacer alguien el trabajo por mí. No es así. El tema es que los roles, las responsabilidades y las actividades se modifican y lo que hacemos ahora es, en lugar de pasar a hacer nosotros mismos el reporte, pasamos a auditar y pasamos a supervisar, pasamos a analizar la información. Entonces, el cambio realmente es una avalancha, pero este cambio realmente es muy positivo, tanto para la compañía como para las personas que están dentro de la compañía haciendo esos procesos. El tercero es la mejora continua. Definitivamente, en muchos de los casos implementamos la mejora y pensamos que la mejora va a ser realmente lo que va a durar durante 5 o 10 años. Y no es así. Nosotros debemos seguir auditando esa mejora, buscando cada vez mejores prácticas para que esta mejora tenga una mejor proyección, hacer que realmente el proceso logístico se vaya evolucionando y vaya creciendo, vaya teniendo cada vez mejor esta mejora continua. Y por otro lado, algo importante que pasa a toda empresa al momento de hacer una transformación digital es el tema de garantizar presupuestos. ¿Y por qué garantizar presupuestos? Porque decimos, ok, quiero hacer esto, me cuesta $100, de los $100 del momento que quiero aplicarlo, empieza en el camino a tener un poco de problemas. ¿Y eso genera qué? Trabas, problemas, y genera también que el momento que ya se vaya a efectuar o ejecutar el cambio, se vea obstaculizado por una para de presupuesto. No quiere decir que, ok, debemos de liberar todo el presupuesto necesario para la transformación logística. No, es una planificación. Es una planificación que debe estar acorde con todos los departamentos de la empresa y sobre todo con las personas que toman decisiones. Cuando establecemos estos 4 puntos de transformación, hacemos que realmente sea un hecho esta transformación digital. Entonces, un poco acá les vamos a presentar con Carolina cómo es que esta transformación, cuando empezamos a tomar decisiones, cómo lo podemos visualizar. Y miren, algo importantísimo. Queremos entender el plan estratégico de seguridad vial. Es decir, yo tengo una flota de 120 vehículos y voy a tomar el caso de Grupasa, que no lo hablaba José hace un instante. Soy Grupasa y quiero entender entonces cuántos vehículos tengo trabajando para mí, independientemente que sean vehículos tercerizados. Entonces, veamos un poco el tablero. Sería buenísimo, por favor. Cada vez nos vamos de esto. Entonces, este tablero, lo que hace, miren, lo que antes hacíamos en Excel, ahora lo tenemos en un tablero dinámico y este tablero dinámico lo podemos ver al día siguiente. Es decir, todo lo que pasó hasta el día de hoy en mi flota, el día de mañana a primera hora, lo puedo visualizar. O mejor dicho, todo lo que pasó el día de ayer, el día de hoy lo puedo ver. Entonces, quiero entender cuántos vehículos están en mi flota. Tengo 120 vehículos. Durante el 2021, ¿cuántos viajes he realizado? He realizado 86.983 viajes. ¿Cuántos kilómetros han recorrido esta flota? 4.118.000 kilómetros. ¿Cuál es el puntaje de conducción de esta flota? Buenísimo. Y este puntaje de conducción está basado en ¿qué? En aceleraciones bruscas, en frenados bruscos, en excesos de velocidad. Todos estos eventos, miren, 16.000 aceleraciones bruscas, 1.400 frenados bruscos, 13.000 excesos de velocidad de toda la flota. Todo eso me hace un análisis, un algoritmo que me dice, ok, tu flota tiene un puntaje de conducción de 81 puntos. ¿Es un puntaje de conducción buena? Sí, no. Todo depende del rubro, depende de la industria. Muy probablemente para una empresa de petróleo, una empresa minera, 81 puntos no sea buena, porque ahí el nivel de riesgo es muy alto, pero muy probablemente para una empresa de logística
o una empresa cartonera como Grupasa, y perdón José que sigo tomando el ejemplo, pero es muy bueno para poder aplicar, sea un muy buen puntaje. Sí, bueno, tenemos 19 puntos que por ahí lo podemos ir viendo. Pero luego quiero ver más abajo los viajes que han realizado justamente, pero ya quiero ver por placa o por patente, como lo llaman en otros países. Miren, quiero ver por cada uno de los patentes cuál es el que más viaje realiza y cuál es el promedio de viaje que realiza. Pero quiero ver por placa y por favor hagamos el filtro, no solamente por placa, quiero ver también por, ahí por favor, quiero ver por grupo, es decir, en el caso, o por fecha, vamos a ver por fecha. Por fecha, ¿en qué fecha fue la mayor cantidad de viajes que realicé? O la menor cantidad de viajes que he realizado. Ahora quiero ver por grupo, por favor. Entonces, nuevamente, si soy Grupasa y tengo 20 equipos, 20 empresas tercerizadas de transporte, entonces quiero ver, miren, cómo los he dividido. ¿Cuál de estas empresas es la que está moviéndose más? ¿Cuál es la que menos está moviéndose? Ahora, vamos a ver exactamente a nuestro lado derecho. Miren, por grupo, quiero ver cuáles son los que tienen mayor velocidad, excesos de velocidad, menos velocidad. ¿Cuáles son los que tienen mayor distancia recorrida? ¿Cuáles son los que tienen menos distancia recorrida? Vámonos para abajo, por favor. Y esto es importante, miren, el tiempo según el grupo. Entonces, quiero ver aquí la distancia, quiero ver el tiempo recorrido, pero algo importante. Hablábamos de costos, ¿no? Hablamos de costos en un instante. ¿Cuál es el tiempo que estos vehículos están en ralentí? Es decir, están parados y ahí vamos a productividad. Un ejemplo que tenemos de productividad. Mi vehículo es productivo cuando se está moviendo. Cuando está encendido se está moviendo. Mi vehículo deja de ser productivo cuando está encendido, pero está parado y me está consumiendo combustible. Y estoy emitiendo más CO2 al medio ambiente. Entonces ya tengo información a detalle. Ya puedo llegar justamente a entender por dónde tengo que ir a atacar, a dónde tengo que mejorar, cómo tengo que hacer para justamente tomar acciones. Los puntajes de conducción. Quiero ver cuáles son los bien portados y cuáles son los mal portados. Miren, tenemos aquí casos, por ejemplo, vamos a ver por placa. Sí, exactamente por placa, está perfecto. Miren, quiero ver cuáles son las placas que manejan bien, es decir, que cumplen todos mis estándares. Pero tengo una placa TSX 160 que no llega ni llega al 50%, es decir, está por la mitad. Es un vehículo peligroso, es un conductor peligroso, que a mí probablemente mañana tenga un accidente. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este conductor? Tengo que sentarme a conversar, revisar. Y aparte de esto, aparte de todo el tema de cómo llegar a que este conductor llegue a unos niveles óptimos de conducción, que en este caso veíamos que era el 89%, el 81%, perdón, es que muy probablemente este vehículo tenga muchos problemas también de mantenimiento. ¿Por qué? Porque me está gastando mucho los frenos, me está gastando los paquetes, me está gastando mucho los amortiguadores del vehículo, me está consumiendo mucho combustible. Entonces puedo llegar a entender ya un poco más a detalle justamente cómo tomar estos controles. Inclusive llegar a ver el CO2 que emito al medio ambiente. Lo quiero ver por placa, lo quiero ver por patente, lo quiero ver por fecha, lo quiero ver por grupo. Diferentes tipos de análisis que podemos llegar a hacer. Quiero ver la distancia recorrida según por días por semana. Entonces quiero saber cuál día es el más productivo, cuál día es el que más debo destinar recursos o cuál día es el que menos debo destinar recursos. Antes lo hacíamos igual, ¿no? O sea, el reporte diario nos traían una sábana ahí escrita y empezábamos a tabular para entender esto. No, ahora es simplemente con abrir un dashboard, con abrir una pantalla, vemos cuáles los días que más se está trabajando, inclusive por placa, por fecha, por día, por grupo, por equipos tercerizados, por lo que sea. Quiero ver cuáles son los días de la semana que más tenemos carga de trabajo, o si es que el fin de semana estamos trabajando, porque también tengo que reportar justamente cómo se está moviendo de lunes a domingo, inclusive el trabajo. Los eventos según por placa o por fecha. Abajo ya podemos ver, mira, antes veíamos más o menos a un detalle del porcentaje de
de Driving Score. Ahora lo vamos viendo a detalle. Quiero verlo uno por uno. Y aquí me voy a correr un poquito más. Voy a empezar a hablarles un poquito más rápido el tema para tratar de alcanzar. Tenemos muchísima información. Lo interesante es que ustedes empiecen a ver todo lo que podemos hacer. Ahora vemos una matriz de actividad vehicular, es decir, ver ya un poco a detalle en base a un tema de semáforos, cuáles son las distancias por cada uno de los vehículos, los tiempos de actividad, la velocidad en promedio, la velocidad máxima, los frenados, los excesos de velocidad, los viajes realizados, los viajes sin descanso, el driving score. Entonces, ya cuando tengo una malla, para ya poder irlo viendo a detalle, el dashboard, lo bueno de estos dashboards es que van de menos a más, es decir, que la información cada vez más se va complementando y nos va llegando justamente a lo que queremos identificar, ¿cierto? Vamos a ver la evaluación de los viajes. Entonces, miren, ¿cuántos de estos viajes esto puede ser aplicado para un T1, por ejemplo, para un tema de distancias largas? ¿Cuántos viajes han tenido descanso y cuántos no tienen descanso? ¿Cuántos de estos viajes o cuál es el vehículo que más está trabajando sin descanso o con descanso? Y los filtros de al lado me pueden de alguna manera llegar a determinar, quiero ver el tal día específico, o quiero ver una semana en específico, quiero ver un grupo en específico, quiero ver si es que realmente los vehículos que me entregan a la última milla son los que están cumpliendo o no están cumpliendo. Entonces, como miren ustedes, la información ya es mucho más dinámica y que nos ayuda a tomar decisiones. Vamos a la siguiente, por favor. En el siguiente es la matriz de mantenimiento vehicular. Qué importante, miren, como les decía, toda la información, mientras van pasando las pantallas, vamos alimentando y vamos complementando cada vez más la información. Algo importante, y me decía la otra vez un cliente, me decía, oye, ¿cómo es que no sé cómo aplicar el tema de mantenimiento? Porque me llegan con un CARDEX y a veces el kilometraje que está en el CARDEX no es el kilometraje del vehículo y todo. Se genera un poco de vainas ahí. Entonces, ok, partamos del odómetro. El odómetro real del vehículo, luego determinamos cuál es el próximo mantenimiento y luego determinamos cuál es la distancia recorrida en promedio. Es decir, les pongo un ejemplo, miren. Tengo que hacer mantenimiento a los 5,000 kilómetros y voy en 4,000 kilómetros, ¿sí? El odómetro del vehículo me dice que estoy en 4,000 kilómetros y mi próximo mantenimiento es en 5,000 kilómetros. Entonces, pero mi vehículo recorre en promedio cada día 100 kilómetros, perdón. Eso quiere decir que en 10 días yo tengo que hacer un mantenimiento. Buenísimo. Entonces, ya no tienes que hacer ningún cálculo. Todo está ya establecido ya en una matriz. Y aquí podemos ver, miren, este vehículo está en 139,847, su próximo mantenimiento de los 140,000 kilómetros. Recorre en promedio 92 kilómetros, quiere decir que en 2 días tiene para entrar a mantenimiento. ¿En cuántos días tiene que cambiar, en cuántos kilómetros, perdón, tiene que cambiar de rotación de llantas? En 153 kilómetros tiene que rotar llantas. ¿Y en cuántos kilómetros tiene que hacer un cambio de llantas? En 10,153 kilómetros. Buenísimo. Ya es un aporte importante y significativo para la persona de mantenimiento. Miren, como tengo una flota tan grande, no puedo empezar a hacer análisis uno por uno, no. Aquí lo que veo, y digo, mira, quiero de alguna manera parametrizar cuántos mantenimientos tengo que hacer a 15 días a vencerse y cuántos días tengo que hacer cuántos mantenimientos tengo que hacer en un periodo de mayor a 15 días. Si yo ya sé que 42 vehículos tengo que hacer en los próximos 15 días de mantenimiento y 78 vehículos tengo que hacer más de 15, en un lapso de más de 15 días de mantenimiento. ¿En qué me ayuda esto? En preparar los insumos, en administrar todos los costos de mantenimiento, en preparar al equipo para que haga este mantenimiento, saber que tengo que adquirir ciertas piezas o ciertos repuestos para esos mantenimientos. Es decir, ya tengo información muy relevante para que mi equipo se empiece a preparar y sobre todo costos, ¿no? Porque como ya tengo esta información, yo puedo empezar a negociar costos con mis proveedores. Es decir, yo me voy, en los 15 días voy a tener que darme esta cantidad de insumos, entonces hazme una rebaja o puedo hacer un tema de negociación. Por esa parte, estos dashboards te ayudan a cumplir justamente esto. Vamos avanzando un poquito más, Carito, porque ya nos queda como que media hora y tenemos que llegar a cumplir todo lo ofrecido.
Estás de mute. Aquí ya. Perfecto. Listo. Les voy a contar un poquito más porque en el tema de mantenimiento nosotros hemos ido un poquito más a profundidad con este proceso, y es que el mantenimiento es uno de los costos más fuertes en una operación de transporte cuando los vehículos, cuando las compañías tienen transporte propio, que aún son muchas. Y es que se ha desarrollado un módulo muy robusto que es exclusivamente diseñado para mantenimiento de vehículos, porque hay en el mercado muchas plataformas de mantenimiento, pero mantenimiento industrial. Este tiene un enfoque a mantenimiento de vehículos. Y el sistema está modular. Entonces podemos tener desde el mantenimiento básico, como lo explicaba Juanda, por kilometraje, ¿no? Saber cada cuánto se hace un mantenimiento preventivo o correctivo, sobre todo preventivo, que es mucho menos costoso que un correctivo. Los mantenimientos correctivos normalmente tienen mucho costo hundido que uno no puede notar demasiado porque los tiempos que el vehículo está en el taller, que no sabíamos si no estábamos listos, si no había esa parte que había que cambiarle y tuvimos que esperar 3 días más. Todos esos costos hundidos se van viendo después en un PIG general. ¿Qué hacemos entonces con este control de mantenimiento? Nosotros le llamamos control de mantenimiento avanzado. Es modular y genera diferentes tipos de posibilidades. El mantenimiento preventivo correctivo, el control del combustible, el control del mantenimiento de llantas, y esto es una de las cosas más buenas que tiene este sistema, y es que él nos permite controlar, y por tipo de kilómetros nos va generando una matriz de desgaste de la llanta, y adicional me dice más o menos dentro de los siguientes 6 meses y 12 cuántas llantas debo cambiar si mis vehículos siguen recorriendo el mismo porcentaje de kilómetros que vienen recorriendo. Pero adicionalmente tiene la capacidad de hacerme el comparativo si yo pongo dos marcas de llantas diferentes en 2 vehículos que hacen un mismo recorrido, o 2 marcas de llantas diferentes en un mismo vehículo. Él me empieza a medir esa eficiencia de las llantas. Me genera alertas cuando yo necesito hacer rotación de llantas, cambio de llantas. Es uno de los módulos más completos que hay. El checklist, que es el checklist preoperativo, que lo que me hace es generarme un preoperacional, un checklist, un listadito de cosas que yo tengo que verificar o que el conductor debe verificar antes de salir a ruta, que claramente nos evita que pasen imprevistos en la ruta, y que esos imprevistos en la ruta me generan una cantidad de problemas logísticos, incumplimientos, desorden en el resto de mis rutas. Entonces, este checklist nos evita precisamente eso. Tiene la capacidad de almacenar información del personal, del conductor, hojas de vida, documentación, alertarme cuando se están venciendo los pases, los SOA, los documentos del conductor. Tiene la capacidad de administrar viajes y anticipos cuando se le genera ese tipo de pagos anticipados a los conductores. Tiene un nivel de seguridad que asigna a grupos y permisos a diferentes tipos de usuarios, usuario administrador y usuarios que simplemente pueden controlar, verificar sin hacer ningún cambio en el sistema. Tiene la capacidad y tiene un sistema de compras e inventarios que también se integra con los sistemas de compras e inventarios de las empresas, con las ERPs, con los TMS, con SAP, con los sistemas de facturación. Él se puede integrar con esos sistemas, y tiene un sistema, un módulo de control documental de los vehículos. Entonces, él permite tener todo el control de documentos del mismo vehículo. Tenemos como la hoja de vida del carro. Cuándo se hizo el último control, cuánto fue el costo, cuándo se generó un mantenimiento preventivo, cuánto costó, cuándo un correctivo, cuánto costó, por qué, qué se le cambió. Todo ese sistema genera toda la hoja de vida del vehículo. Por eso nosotros le llamamos control de mantenimientos avanzado. Ese ya es un nivel diferente de seguridad. Tenemos la certeza con clientes, grandes compañías de transporte que han implementado este sistema,
que se logran reducir hasta el 18% de costos hundidos o de costos que ni siquiera tenían mapeados los clientes con una buena implementación de un control de mantenimientos como este. Ahora les voy a contar un poquito de algo que ha sido el dolor de cabeza de muchas compañías de transporte, y acá no solamente de transporte, sino también generadores de carga. Hay generadores de carga que incluyen dentro de su pago el término combustible, pero no saben cómo controlar. Les vamos a mostrar un poco cómo lo han controlado algunas de las empresas que nosotros venimos trabajando y cómo también han controlado todo este proceso, toda esta información, y esto ya es telemática pura, telemetría pura, que es coger toda la información que me entrega el computador del vehículo directamente, que es información limpia porque es el computador del carro. Yo no estoy haciendo ningún algoritmo, es coger la información del computador del carro y presentarla de una forma limpia en un tablero como este. Entonces, aquí van varias cosas. Primero, la información general que me entrega el vehículo, los kilómetros recorridos, las horas de motor, el consumo de combustible por galón, el costo de combustible que puede variar en nuestros países, y en los que estamos en Colombia sabemos que sufrimos mucho de esta variación del costo de combustible, el rendimiento de kilómetro por galón y los indicadores de tiempo ralentí, que son vitales y varían mucho dependiendo de la operación, ¿no? ¿Qué ve, por ejemplo, en este caso este cliente? Aquí dejamos una salvedad, y es que estos tableros son ideados por cosas que han hecho nuestros clientes, pero no toda la información es real. Esto es información de diferentes clientes, entonces tratamos de que sea así porque no, por autorización de uso de datos no podemos mostrar directamente información de nuestros clientes, pero es para que se lleven una idea de lo que puede pasar. Si ven cosas muy locas es porque no es información real. Horas de motor versus indicador ralentí. Entonces nos muestra de todas las horas de trabajo de un vehículo, cuánto de ese tiempo es ralentí. Algo de lo que hablábamos ayer, Samuel, y es que cuánto es bueno y cuánto es malo es muy diferente, es muy difícil para nosotros calificarlo. Entonces, por eso nosotros entregamos la información, la calificación la da el cliente como tal, conociendo su propia operación, porque hay casos en los que el tiempo ralentí, muchos de los que están aquí escuchando dirán un tiempo ralentí del 44%, ¡qué locura! Es una locura, un gasto innecesario. Hay operaciones que las tienen así. Lo que nosotros mostramos nuevamente es la información real. Kilómetros recorridos versus rendimiento. Entonces mostramos cuál fue la distancia recorrida en kilómetros, en este caso, en la fecha, el mes, de un momento yo pongo por acá, la fecha, el mes, el año, la distancia recorrida, versus igual, de la misma fecha, el mismo mes, el mismo año, la distancia en kilómetros, el rendimiento de kilómetros por galón que ha tenido. Y acá en consumo de combustible específicamente, el consumo de combustible por galón y el rendimiento de kilómetros por galón. Aquí algo bien interesante que hace el sistema, y es que yo puedo parametrizar o puedo hacer el cambio en este costo de kilómetros por galón y él lo cambia automáticamente. Por ejemplo, si yo hago ahí el cambio de 2.000 a 300 pesos, él me genera un cambio en el sistema, que aquí no me lo cambió, pero es por mi internet. Ahí ya hizo el cambio. Ahí ya hizo el cambio. Entonces, si ustedes ven, él cambia automáticamente cuál es el valor. Si yo pongo acá, si yo difiero en el costo, lo voy a hacer un poquito más alto para que se note el cambio que genera. Entonces, eso es bien interesante porque cambia mucho, la variación de ese costo de combustible es muy generalizada aquí en Colombia y creo que en todos los países de América Latina. Otro de las cosas que me genera, o de la información que me genera el sistema, son los rangos de RPM y temperatura. Aquí estos rangos de RPM los generamos en un modelo de semaforización. ¿Qué pasa aquí? Que se ha vuelto muy importante en esto, y es la emisión de la huella de carbono de los vehículos.
En las emisiones, depende de los rangos de RPM por donde se muevan los vehículos, que aquí esto se toma por quintales, o sea, se divide en 5 partes. Hacia arriba es la más peligrosa, hacia abajo es lo mejor que podemos hacer. Y en amarillo, o sea, en el medio, lo que más o menos está permitido, pero que se puede mejorar. Entonces nos lo muestra así en semáforo, entre 1200 y 1600 revoluciones por minuto, está en verde, está permitido. Entre 1600 y 1900 es amarillo, mejorable, y mayor a 1900 está en rojo. Entonces, entre más tiempo duren en rojo, claramente vamos a entrar en un proceso de descuido del motor, de posibilidad de daño, de costos que no estaban programados, de desgaste del vehículo, mal uso del mismo. En fin, todos los que trabajan en este tema de vehículos saben cómo funciona específicamente. Entonces, vuelvo a la presentación y le doy paso a Juanda, que nos va a mostrar un poquito, no, mentiras, me voy a tiempos de entrega, que este también es bien importante, antes de darle paso a Juanda. Y en tiempos de entrega... Solamente un tema, Carito, este dashboard importantísimo para generadores de carga. Muy importante, tiene toda la información que necesitamos para poder entender lo que nos comentabas, José, hace un instante. Perdón, Carito. Tal cual, Juanda, muchas gracias. Sí, definitivamente. Este tema de performance de la entrega, hay una ventaja que tiene nuestro sistema, y es que nosotros no solamente nos alimentamos de la información que generan los vehículos instalados con nuestro hardware, tenemos la veracidad y la capacidad de integrar informaciones de vehículos que tengan cualquier tipo de hardware, mientras o siempre y cuando la empresa proveedora de esos vehículos, la empresa que provee GPS para esos vehículos, tenga también la capacidad de integrarse, ¿no? Porque esa es una necesidad, capacidad de integrarse. Nosotros recibimos toda esa información y la presentamos aquí. Entonces, para el caso de las empresas generadoras de carga, que pueden llegar a tener cualquier cantidad de proveedores de transporte. Entonces, tú ves en una central de monitoreo de una empresa que genera carga que una persona puede tener 8, 10, 15 plataformas de GPS abiertas. Nosotros, ¿qué posibilidad le damos a ese generador? Integrar todas esas empresas en una sola plataforma, que vea todos sus carros con su transporte en una sola plataforma, y que empiece a tener esta información que le estamos presentando aquí. Entonces, esto es un ejemplo, un performance de entrega. Tiempo en ruta, en horas, minutos y segundos. ¿Cuánto es el real? Si disminuyó o aumentó frente al periodo anterior, o sea, al día anterior. ¿Cuál era el objetivo que se tenía y cómo va ese cumplimiento hacia el objetivo? Lo mismo, tiempo de atención a clientes, en clientes minoristas y en clientes mayoristas. Tiempos de conducción, igual el cumplimiento, el objetivo y el cumplimiento, el porcentaje de adición de ese objetivo. Y aquí empezamos a tener, de acuerdo a esos KPIs que se han tenido, que se han establecido, cuáles son las placas que más se han ajustado a ese tiempo, a esos KPIs. Cuáles son el porcentaje de ajuste y cuál es el porcentaje de no cumplimiento de esos KPIs. Entonces ahí yo puedo hacer como ese drill down y empezar a entender qué es lo que está pasando con cada una de esas placas, dónde se están quedando, si es el tiempo en ruta, si es el tiempo en conducción, si es el tiempo en los clientes minoristas el que más le está haciendo no adherirse a esos tiempos. Aquí puedo ver por días cuál es el tiempo de atención al cliente, cuál es el tiempo que dura un vehículo atendiendo a un cliente, cuál es el tiempo en conducción y cuál es el tiempo en ruta. Aquí yo puedo hacer también diferentes tipos de filtro, agruparlos por días, por tipos de clientes, ordenarlos por tiempo máximo o por tiempo mínimo. Puedo empezar a jugar con toda esa información porque finalmente es poder generar o poder tomar las decisiones necesarias. Volvemos a hacer el comentario. No necesariamente para tener esta información deben tener sistemas físicos, hardware, nuestros instalados en los vehículos.
puede ser de cualquier empresa. Nosotros lo integramos a nuestra plataforma, integramos toda esta información aquí y les entregamos esta información de manera mucho más amigable para la toma de decisiones. Wanda, ahora sí te doy paso a ti para el siguiente y creo que vamos a este tema de conductores. Buenísimo, entonces, qué importante ver a qué alcance podemos llegar a tener con información. Ahora, ya me adelanto un poquito ahí para que ustedes pongan su mirada un instante en la esquina inferior izquierda, en donde ya inclusive toda la información la podemos ver en mapas. Ya no solamente la vemos en temas estadísticos o en barras, sino que ya lo podemos ver también en mapas, en lugares específicos donde se están ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo importante? Parte de lo que habíamos hablado, necesitamos calificar conductores, necesitamos ver cómo están manejando, qué es lo que está pasando. Y si nos vamos un poquito para arriba, por favor, Carito, lo que vemos acá, primero que necesito ver y necesito medir los eventos de exceso de velocidad por conductor. ¿En dónde son estos eventos? ¿Cuáles son los conductores? ¿Cuáles son los picos por día? Puedo ver, miren, en el gráfico izquierdo, en los eventos de exceso de velocidad, e inclusive puedo ver el número de eventos por cada uno de los días. Estoy tomando más o menos aquí casos de un mes. Puedo irlo filtrando por días, por semanas, por conductores, por lo que nosotros queramos revisar. El siguiente, quiero ver, el cliente lo califica así. Menos de 5 eventos es una infracción leve. Entre 5 y 10 eventos son una infracción moderada. Y más de 10 eventos es algo grave. ¿Por qué? Porque es un cliente muy probablemente en donde la seguridad de la conducción es algo muy importantísimo medir y necesitamos tener este tipo de métricas. Buenísimo. Ahora sí vamos para abajo, Carito, por favor. Entonces, en base a esto, entender en dónde se están dando estos eventos. ¿Por qué? Porque cuando más conozco, inclusive ya ahora, ya no solamente por estadística, ya no solamente por data, sino también por la parte visual, por cada uno de los lugares específicos, ya puedo tomar acciones en esos sitios. Eventos por gravedad, miren cuántos eventos leves, graves, moderados, cuáles son los grupos que tienen mayor eventos, cuáles son los eventos que tenemos por rutas, y aquí algo importantísimo, en qué ruta es la que tengo más eventos, en qué zona, y cuáles son los que están excediendo cierto nivel de kilometraje. Eventos de velocidad máxima, cuáles, miren, tenemos ahí uno de 120 eventos que tenemos que ha pasado la velocidad máxima de conducción. ¿En dónde fueron esos eventos? Miren, Carolina lo acabo de dar un clic en solamente, específicamente estos eventos y inmediatamente nos cambió el gráfico y nos muestra en qué lugar son estos eventos que están sucediendo. Entonces, este gráfico ya es mucho más dinámico, podemos llegar a determinar muchas cosas y tomar decisiones mucho más efectivas con información. Vamos al siguiente, por favor. Ahora, quiero ver temperatura, lo que les decía, ¿no? Este es un tema ya de Ecuador. No solamente quiero ver la temperatura ni la temperatura promedio, nada. Quiero ver el trayecto. Y ese trayecto, ¿qué temperatura tuvo? ¿Cuáles fueron los picos de temperatura altos y cuáles son los picos bajos de temperatura? ¿Cuáles son los que están en promedio y cuáles no? Por ejemplo, inclusive hablábamos de ventanas horarias y aquí es algo complejo. En muchos casos debo entregar alimentos perecibles. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Entrego alimentos procesados que deben tener un nivel de temperatura, pero lo tengo que entregar en ventanas horarias porque entro en centros comerciales. Entonces, cuando estoy en trayecto y cuando llego inclusive ya al centro comercial a entregar el producto, abro las puertas del vehículo para sacar el producto y durante ese tiempo también debo tener una holgura o un parámetro establecido, permitido para manejar la temperatura, porque el momento que abro las puertas se calienta el furgón y puedo dañar el producto. Entonces, a ese nivel de control podemos inclusive llegar para evitar y generar las alertas necesarias. Si veo que el vehículo A o el vehículo B está teniendo problemas por temas de calentamiento del producto, entonces, ok, debo tener ahí un cierto tipo de control.
Con eso también el tema de temperatura, el tema de la humedad del producto, importantísimo. Y como les comentaba, el clic de todo esto es tener toda una trazabilidad, no solamente temperaturas de inicio o temperaturas de fin. Vamos adelante, por favor. Estoy tratando de correr lo más pronto posible porque nos quedan 7 minutos de lo establecido, pero la idea es de que avancemos lo más pronto posible. Dele, Carito. Gracias, Juanda. Bueno, yo les cuento ahora un poquito acá, ya para terminar. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta definitivamente, esto no debe ser negociable cuando vayan a entrar en un proceso de transformación digital, y es que sus proveedores deben tener la capacidad de integrarse con otro proveedor. Eso es parte vital de la economía colaborativa. O sea, no hay una sola empresa que pueda cubrir las necesidades de la cadena logística de principio a fin. No hay una sola. Siempre se necesita trabajar en parcería con otras compañías y esas compañías deben tener la capacidad de conectarse. Esta compañía afortunadamente nació tecnológica, nació digital, nació 100% cloud y tiene esa capacidad de conectarse por web service, por APIs, por colas de Rabbits, y funciona más o menos así. Acá le hicimos un dibujo sencillo para entenderlo, y es que tenemos los hardware telemática, que es la que se conecta a los vehículos, toma la información, la pasa a la plataforma 100% cloud. Aquí se maneja una plataforma en Google que nos genera una disponibilidad del 99,9%, y empieza por medio de APIs que ya están desarrolladas y disponibles a disponer la información. En las dos vías, yo puedo entregar información para que sea consultada en otro sistema, o puedo recibir la información de otro sistema para que sea consultada en mis sistemas. Entonces, es como dos posibles informaciones, dos posibles modelos de integración. Además, integrarse desde la web y desde las aplicaciones móviles, porque hoy en día ya no es como antes, ¿no? Que es simplemente yo abro la web desde el celular. No, ahora hay que tener web, aplicación móvil, y que las dos tengan la capacidad de entregar y recibir información. Vital para la transformación digital, la economía colaborativa. Siempre que vayan a buscar un proveedor que tenga esa capacidad de trabajar colaborativamente con otras plataformas y que no tengan miedo de hacerlo, mientras tengan la seguridad de la información certificada y tengan la capacidad de cuidar de la información, no van a tener ninguna interrupción en la información que ustedes van a tener. Y como última cosa, pero no la menos importante, les queremos contar un poco del tema de la reducción de accidentes, que hoy en día se viene volviendo ya una necesidad. Y afortunadamente a América Latina empiezan a llegar muchos sistemas ya con unos precios, unas condiciones muy factibles para acceder a ellas. Lo que hace unos años era una locura, tratar de poner una cámara en un vehículo. Hoy las cámaras con inteligencia artificial, no una cámara de video, no, esto es mucho más que una cámara de video, es una herramienta que le ayuda al conductor a disminuir su riesgo de accidente. Es una herramienta para el conductor, pero también para la empresa, porque al final, ¿qué pasa cuando hay un accidente? Cosas que muchas veces no se tienen en cuenta. Pérdidas humanas y materiales son pagos, costos, problemas, multas, demandas que implican muchos gastos extras, reducción de eficiencia del equipo porque el vehículo tuvo que entrar a taller, tuvo que estar unos días con la policía, lo retuvieron mientras hacen el levantamiento y toda la investigación. Luego llevarlo a reparación, mantenimientos, no estaba en presupuesto, no se encuentran las partes, el vehículo no queda en las mismas condiciones después de tener un accidente, y claramente la rentabilidad se va para el piso. Entonces, ese tipo de cosas las manejamos y les queremos presentar un poco de lo que hacemos hoy en día con inteligencia artificial específicamente, y es este videito que está por aquí. No es necesario escuchar, con que veamos es suficiente.
Phone use detected. Smoking detected. Distraction alert. Qué importante cómo va generando alertas mientras va sucediendo todo, ¿no? Miren, te genera la alerta. La analítica la hace en ese instante y te dice el conductor está teniendo esto. Te genera una alerta auditiva al conductor y le genera una alerta a la central de monitoreo o a tu central o a tu empresa. Tal cual, Juanda, eso es. Eso es lo que le teníamos para hoy, Samuel. No sé si ahora sí la gente quiera preguntarnos algunas más cosas que les podamos compartir. Yo creo que algunos, o sea, muchos ejemplos, mucha información. Esto está grabado, así que lo pueden ver luego. Le vamos a pasar la presentación, por supuesto, así que el tema ahí, para poderlo ir digiriendo todo este tipo de información que estamos teniendo. Pero seguramente hay preguntas, seguramente hay preguntas. Bueno, Ariel nos hace más que una pregunta, estoy viendo un comentario, ¿no? Desde Ariel en Colombia nos dice: el problema más complejo para nosotros está en las zonas de cobertura, donde tenemos nuestras operaciones y ahí son las mayores falencias. Tal vez si nos puede acompañar un poquito con esa explicación de cuáles son esas posibles falencias, como para poder entender un poquito más el comentario. Yo veo esas consultas y no sé si alguien más tiene consultas. Yo le puedo responder a Ariel, Samuel, y es que, perfecto. A ver, en Colombia hay una falencia gigante con las zonas de cobertura, y es que los sistemas GPS nos comunicamos por medio de GPRS, que es la telefonía celular, finalmente. Ese es el uso del medio de comunicación. Entonces, no existe una sola empresa que tenga el 100% de la cobertura en el país. En algunos casos, aquí tenemos 3 telco que son como las más grandes: Telefónica, Movistar, Claro y Tigo. Estas 3, cada una es fuerte en algunas partes. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen, no sé, una tarjeta de Claro, y cuando está en la cobertura en donde Claro es muy regular, el vehículo se queda sin cobertura. Okay. Entonces, esa variación es una de las causas. Ahora, otra causa es que nosotros estamos en América Latina en un paso de generación de redes. Hace unos 5 años trabajábamos en la red 2G, luego esa red empezó a variar, pasamos a la red 3G, y en este momento realmente tú no sabes específicamente dónde hay red 2G y dónde hay red 3G. Y los equipos, muchos de los hardware físicos, se quedaron en 2G. Entonces, cuando llegas a una parte donde hay red 3G, el equipo no te lee, porque él ve para abajo, no lee para arriba. Si él es 2G, él no lee cobertura 3G, entonces se queda sin cobertura. Entonces, la unión de esas cosas es muy, muy, muy peculiar que pasen este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que unir varias cosas. Hay que unir tecnología de hardware, tecnología de comunicación y luego la capacidad o la potencia del equipo para poderse conectar a las redes. No es lo mismo tener una tarjeta FC de baja calidad, un equipo chino de esos que compro por internet que valen $5, me sirve GPS, sí, pero de ciudad, a tener una tecnología con una tarjeta FC de más alta calidad, que tenga la capacidad de conectarse sin necesidad de tener antenas al aire y demás. Hay que hacer una buena combinación de esas tecnologías para poder tener una mejor cobertura. Ajá, aparte de ello, algo importante, y quiero comentarlo acá. Nosotros teníamos un cliente en Perú. Tenemos un cliente en Perú que tenía un particular problema. Es decir, que el momento que entraba a zonas de no cobertura, tenía robo de combustible. Entonces el cliente decía, es que ¿cómo logro identificar en dónde me están robando el combustible y cómo me están robando el combustible? Cuando el GPS pierde cobertura, lo importante es que el hardware debe tener la capacidad de almacenar esa información. Okay. Y esa información, cuando vuelve a tomar cobertura,
vuelve a alimentar toda la plataforma y te genera nuevamente la estadística. Es decir, que tú no pierdes información durante ese tiempo de estadística, ese tiempo que perdió cobertura para estadísticas. Entonces, cuando tú tienes ya esta estadística y tú dices, ok, hay un dispositivo CAN bus que tú le conectas al vehículo y te dice a ciencia cierta en qué momento tuvo una baja drástica de combustible. Mira qué llegó a entender este cliente. Conectó los equipos, puso este accesorio CAN bus y entendió, puso también sensores de puertas para saber en dónde le están abriendo la puerta. Cuando los vehículos ya entraban a esta zona de no cobertura, entendieron que en ciertas zonas era donde te robaban combustible y le abrían el vehículo. Ok, empezaron a hacer una investigación. ¿Y qué identificaron? Identificaron que el vehículo en movimiento, cuando estaba a velocidad, unas motos se ponían al lado del tanque de combustible en movimiento, sacaban la tapa, ponían una manguera con unas mochilas de atrás, unos tanques, y te iban en movimiento sacando el combustible. Un movimiento. Wow. Imagínate entonces, ¿cómo puedes llegar a entender eso? Con la tecnología. El cliente dijo, oye, ¿qué es esto? O sea, nunca me pude haber imaginado que podía llegar a entender cómo me sacan a mi combustible en lugares muertos si no utilizamos GPS. Entonces, nuevamente, el tema de controlar en ese instante los eventos no siempre es lo mejor, porque tienes estos casos que le pasan justamente a Ariel. Lo que tienes que empezar a entender es, en base a estadística, en base a información que generes de varios trayectos, entender por dónde están los problemas. Por ahí está el asunto. Quiero aprovechar un tema, Samuel, si me dejas. Acabo de ver que Patricio Mosquera está conectado y realmente es un referente para mí de logística. Fue mi mentor en logística en una empresa en Brightstar que trabajé hace mucho tiempo. Así que, Pato, muchas gracias por estar acá y reconocer mucho cuánta información me alimentó Patricio cuando trabajábamos juntos. Ok, tenemos algunas consultas. Continúo con las consultas. Yo creo que aquí ya comenzamos con un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Claro que sí. Y bueno, a ver, tenemos a Robert Cedeño nos dice sobre la última cámara inteligente que vimos. ¿Dicha cámara transmite en vivo o cómo es el funcionamiento? Les está interesando bastante. Esa cámara me parece que fue está bien interesante, dicen algunos. Es un lindo producto. Samuel, para responderle a Robert, a ver, transmite en vivo, pero no transmite el 100% del tiempo. Transmite en vivo cuando él capta que se está generando alguna alerta. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que haya un mínimo de consumo de datos. La transmisión en vivo genera un consumo de datos muy alto, un consumo de almacenaje en nube muy alto, y nosotros no tenemos el tiempo, no vamos a tener una persona ahí mirando los tantos carros que de transmisión en vivo. Necesitamos saber en el momento en el que se genera una alerta en la conducción, se está quedando dormido, está fumando, está hablando por el teléfono. Ahí nos genera un videito corto de esa alerta. Ese sí lo genera en vivo, que nos ayuda a disminuir costos, y además en algunos de nuestros países la generación de video en vivo corresponde o va en contra de una ley de protección personal de los datos y de seguridad de la persona. Entonces es como que yo le estoy interrumpiendo su espacio personal teniéndolo el 100% del tiempo grabado. Entonces por eso solamente se genera como eso, lo que me interesa finalmente, el espacio que me interesa. Entonces sí se tiene ese espacio en vivo. Ajá, es que nuevamente el objetivo no es controlar a alguien ahí. No es que tú tengas personas viendo el auto en movimiento, viendo a la persona cómo maneja, no. El objetivo es identificar justamente parámetros de acciones que se vayan generando en eventos. Entonces, el momento que se genere, tú tienes una alerta y esa alerta la puedes monitorar y la puedes tomar una acción. Y luego sacas estadísticas y dices, este conductor o este vehículo ha tenido todos estos eventos. Ya vas como de alguna manera alimentando todo lo que hemos hablado anteriormente. Perfecto. Por acá hay algunas otras consultas que estoy viendo. Dice, ustedes tienen la forma de ayudarnos para poder tomar los datos con cobertura baja
bueno, cuando haya cobertura baja, habla desde Ecuador, Jorge Guerrero. Sí, lo podemos hacer sin ningún problema. Jorge, si nos pones tus datos ahí, con mucho gusto podemos, te generamos una llamada y podemos asesorarte en todo el proceso para que puedas de alguna manera tener información durante todo el proyecto de tus viajes. Perfecto. Tengo aquí a Ariel. Ariel tiene una pregunta, pero no sé si ya la contestamos, estimada Carolina. Creo que dice, y cuando no es con apertura de puerta, por ejemplo, para volcos o vehículos con carrocería abierta, lo digo porque el producto que nosotros movemos, porque ellos mueven, entiendo, carbón coquizado, dice. Dice. Ajá. Entonces... No la hemos contestado, pero te la respondo, Ariel, es sí, claro, el producto es totalmente funcional y adaptable para hacer apertura de puertas. Nosotros podemos tener la disposición de apertura de puerta cabina, puerta del conductor, del acompañante, puerta carga, corrediza, de doble puerta, o para los volcos, en el caso de las volquetas, que me imagino que es lo que nos está diciendo Ariel. Para los volcos él también tiene un sistema que detecta en qué momento el volco se levanta o se baja, y nos permite saber, bueno, claramente esto tiene que ir acompañado de una parametrización en el sistema, porque la volqueta debe tener unos puntos donde esté permitido levantar y volver a retroceder el volco, y puntos en los que no. Entonces lo que hace es generarnos unas alertas cuando el volco se levante por fuera de los espacios permitidos. Ok. Y para estas planchas, como estas camas que le llaman, que son básicamente que tienen en una empresa, por ejemplo, de balanceado o de fertilizante, que tienen sacos. Entonces los sacos los ponen en una plancha. No tienen ningún tipo de armazón por detrás, sino que tienen solamente la plancha y sobre eso ponen el saco y eso lo llevan al final del día con alguna lona. En ese sentido va a ser un poco más complejo, entendería. Hay que hacer hay que hacer, sí, es dependiendo del tipo, Juanda, lo siento. Le contesto a Samuel y si me quedo corta, tú me acompañas. Depende de, Samuel, por ejemplo, las camabajas, si son despegadas de la cabina del vehículo, nosotros lo que hacemos es generar un sistema que cuando se contacta, normalmente se contactan con un cable de 7 vías. Entonces, cuando se contacta con ese cable, genera ese contacto entre la cabina y la cama baja o la carrocería del vehículo. Okay. Él genera una alerta. Tiene dos opciones: o genera una alerta de que se conectó, o genera una alerta e identifica cuál fue el tráiler que se conectó, si es que está identificado. Entonces, hay dos opciones. Wanda, si tú me quieres complementar. Sí, más que nada hay que hacer un análisis específico. Las soluciones se hacen a medida dependiendo de la necesidad. Hay que entender a cada caso para poder dar una solución específica. Entonces, más bien ahí también, con todo gusto, podemos dar un asesoramiento específico ya a detalle. Ok, perfecto. Bueno, esa era me acordaba de ese tipo de vehículo, ¿no? Me acordaba de ese tipo de vehículo que efectivamente tenía otra forma. Pero bueno, yo creo que hemos contestado las diferentes consultas, no veo alguna otra más. Por acá Ariel nos dice muchísimas gracias por todo el tema. Yo espero que les haya quedado mucha información. Yo creo que haya quedado muchas cosas por volver a revisar, por volver a ver. Sí, por supuesto, ahí Carolina nos está dejando sus datos. Juan, también, si gusta, nos puedes dejar también los datos para todos los que estamos por acá en Ecuador. Carolina, para todos los que estamos en Colombia. Y si hay personas que están por acá de otros países, igual contáctenlo al equipo de Location World, justamente como para poder tener este tipo de información un poquito más detallada para sus empresas. Al final del día, esto lo que nos invita es un poquito a reflexionar de lo que estamos haciendo y ver dónde tenemos puntos de mejora. Y luego, si queremos, con Carolina, con Juan, podemos continuar a ver qué podemos hacer en ese sentido y ya ir un poquito más allá en ese tema. Pero definitivamente esto nos da un poquito de qué hay allá afuera que podemos utilizar nosotros también y tener ese poquito de la curiosidad efectivamente de poderlo implementar con nosotros en nuestras empresas. En este sentido, yo les agradezco
Juan David, le agradezco, Carolina, por el espacio, por el tiempo y justamente por habernos dado ese tiempo en donde hemos logrado aprender un poquito más de lo que se está haciendo y cómo ustedes con la tecnología, con esta transformación digital, con esta digitalización de la cadena de suministro, buscar que efectivamente sea nuestro trabajo un poquito más fácil, un poquito más fácil. Entonces, en ese sentido, les agradezco. Por aquí, Carlos está dejando sus datos desde Perú, así que excelente. Aquí yo creo que salen negocios, salen relaciones, salen muchos temas interesantes para cada uno de nosotros. Entonces, no sé si Juan, Carolina, tienen algunas palabras finales como para poder despidiendo el evento. Claro que sí, Samuel. No, muchísimas gracias a las personas que asistieron. Si tienen dudas, inquietudes, por favor nos consultan. Ahí les estamos dejando nuestros datos. Recuerden que una consulta no significa comprar. Y tómense. Creo que perfecto. Ahora, ¿ya estoy? Sí, ya está. Desde mi experiencia les digo, tómense el tiempo de evaluar a sus proveedores. Creo que ese tiempo no es tiempo perdido. No tomen las cosas a la ligera, no se decidan por el precio. En tecnología, la tecnología no es un gasto, es una inversión. Hay que cuidarla como una inversión. Entonces, tómense el tiempo de evaluar a sus proveedores para que los acompañen de verdad en este proceso y no sea simplemente ir y venderles y salir y no volverlos a ver. Desde mi lado, gracias Samuel, gracias a todos por habernos acompañado estos 2 días. Ha sido realmente un tema gratificante el poder compartir con ustedes toda la experiencia que hemos generado durante todos estos años y más que nada poder aportar como les decía, con buenas prácticas que se hacen en diferentes países, diferentes empresas, porque la logística es colaboración y es colaborar siempre con lo bueno que se está haciendo para poder de alguna manera apoyar y mejorar los procesos logísticos de cada una de las empresas. Por otro lado, les invito a que nos visiten en nuestra página, en nuestras redes sociales, para que un poco conozcan también a detalle. Tenemos un blog muy importantísimo en donde se va generando información. Carito, no sé si nos puedes poner el link del blog para que puedan ustedes ir viendo más a detalle cada una de las soluciones. Que más allá, como bien explicaba Caro, más allá de llegar a comprar un producto, lo que queremos es que ustedes entiendan que una solución es una solución que realmente es a medida y nos ajustamos a sus necesidades. Hemos crecido, nuestra filosofía es esa, es hacer que las empresas crezcan con nosotros. Y nuestra filosofía ha sido en los últimos años que hemos crecido en 9 países y tenemos ahora más de 3,000 clientes. Entonces, son 3,000 clientes en los cuales hemos acompañado durante todo este tiempo y quisiéramos también que podamos seguir apoyando a cada uno de ustedes en este proceso logístico y tan complicado que es el transporte, como vimos que es el 65% de los problemas que tienen nuestras empresas en Latinoamérica. Excelente. Les compartí el link del blog. Aparte, cada miércoles hacemos, si están por ahí siguiéndonos en nuestras redes sociales, cada miércoles cada 2 semanas, estamos haciendo unos webinars para contarles qué hacemos, capacitaciones, se unen clientes, se unen prospectos, se unen no clientes, se une la competencia que también quiere aprender cómo estamos haciendo todo esto. Entonces, bienvenidos todos para que aprendamos todos en conjunto. Entonces, ahí vamos a estar los miércoles cada 2 semanas a las 9 de la mañana. Excelente. Muchísimas gracias, estimada Carolina. Muchísimas gracias, estimado Juan. Estamos en contacto entonces para todos estos temas. Muchas gracias por haber participado en este evento de transformación digital de LeapLogix y Silt. Les agradecemos a todos los que estuvieron por acá y con este evento y con otros eventos más que estamos teniendo en simultáneo, estamos dando por terminado estas sesiones y esperamos que haya sido de su gusto, de su agrado, y nos vemos en una siguiente ocasión para poderles traer también a otros expertos o más expertos o a temas adicionales con Location Work que podamos también compartir en este tema de logística de transformación digital.
estamos en contacto y muchísimas Muchas gracias. gracias. Que tengan una excelente tarde. Que estén bien, Gracias a todos. gracias. Chao, chao.